Bienvenidos al curso de álgebra lineal. Ejercicio 1. Demuestre que B es un vector propio de A y determina el valor propio asociado. Entonces tenemos que probar que B es un vector propio de A. Entonces lo que quiere decir que AB es igual a lambda B. Entonces se tiene que satisfacer esto. La primera matriz es 0, 3, 3, 0. El primer vector es 1, 1. Entonces esto tiene que satisfacer lambda 1, 1. Entonces veamos si existe ese lambda. Entonces multiplicando aquí 0, 3 por 1, 1 tenemos el vector 3, 3. Y esto es lambda 1, 1. Entonces vean, con lambda igual 3, eso se satisface. O sea que 1, 1 es un vector propio de la matriz A con valor propio asociado 3. Ahora veamos con la segunda matriz. Tenemos 3, 0, 1, 0, 1, 0, 0 menos 2, 1, vector 2 menos 1, 1, y esto tiene que ser lambda 2 menos 1, 1. Multiplicando esta matriz con este vector tenemos el vector 6 menos 3, 3. Esto tiene que ser lambda 2 menos 1, 1. Otra vez, vean, con lambda igual 3 se satisface esta relación. Ejercicio 2. Demuestre que lambda es un valor propio de A y encuentre un vector propio asociado. Ahora tenemos el valor propio asociado. Entonces encontremos los vectores propios. La primera matriz es 2, 2, 2 menos 1. Y queremos un vector xy tal que esto sea lambda, que es menos 2, xy. Bueno, esto es lo mismo que 2x más 2y, 2x menos y, igual a menos 2x menos 2y. Entonces de acá tenemos dos ecuaciones. 2x más 2y igual menos 2x, eso lo podemos escribir como 4x más 2y igual 0 y 2x más y igual 0. Para que tenemos una ecuación acá redundante, son la misma ecuación. Entonces tenemos y menos 2x. Tomamos x como parámetro y los vectores que cumplan esta condición son vectores propios asociados a este valor propio menos 2. Entonces si x es menos 1, y es 2, luego menos 1, 2 es un vector propio asociado a el valor propio lambda menos 2. La segunda matriz es 3, 0, 4, 1, 1, 2, menos 1, 2, 0. Entonces queremos un vector xyz tal que eso sea 3 veces xyz. Entonces hacemos lo mismo, multiplicamos esto. Bueno, esto ya nos da un sistema. Escribamos el sistema de una vez. 3x más y menos z igual 3x, y más 2z igual 3y, y 4x más 2y igual 3z. Bueno, entonces acá esto lo podemos escribir otra vez como y menos z
igual 0, menos 2y más 2z igual 0, 4x más 2y menos 3z igual 0. Entonces el sistema asociado es esta matriz, un sistema homogéneo, y de acá la solución es x igual z cuartos, y igual z y z igual z. Z es el parámetro, entonces si z es igual a 4, tenemos que x es igual a 1 y y es igual a 4 también. Entonces el vector 1, 4, 4 es el vector propio asociado al valor propio lambda igual 3. Ejercicio 3. Encuentra geométricamente los valores y vectores propios de la matriz A. Bueno, entonces tenemos una matriz A, menos 1, 0, 0, 1, y esa matriz representa la reflexión en el eje Y. Entonces recordemos que geométricamente un vector propio asociado a una matriz es aquel que queda pues como multiplicado por un escalar. Si escribimos pues AB igual a lambda B, lo que está pasando es que esa matriz se puede cambiar, por así decirlo, por un escalar. Entonces quedaría un vector, el mismo vector o un múltiplo escalar de él. O sea, eso se ve geométricamente como que el vector que nos den se mueva en la misma recta en donde él vive. Bueno, para ver eso mejor, por ejemplo, reflexiona en el eje Y. Entonces, si reflejamos un vector respecto al eje Y, por ejemplo, los vectores que ya viven en el eje Y van a quedar iguales. Por ejemplo, este vector sería el vector 0, 1, y multiplicando por esta matriz, menos 1, 0 por 0, 1, 0, y 0, 1 por 0, 1, 0, 1, es decir, queda igual. Y el valor propio asociado sería lambda 1. ¿Qué quiere decir lambda 1? Que el vector queda igual. No se estira, no se encoge, no cambia de sentido. Queda igual. Y que otro vector se afecta de forma que viva otra vez en la misma línea por la que pasa. Entonces ese sería el vector 1, 0. Entonces vean que este vector, al reflejarse respecto al eje Y, cambiaría a el vector que tenemos acá. Bueno, eso pensando pues en la reflexión en el eje Y. Ahora veamos qué pasa con ese vector 1, 0. Cuando lo multiplicamos por la matriz, tenemos el vector 1, 0 por menos 1, 0, menos 1, y 1, 0 por 0, 1, 0. Tenemos el vector menos 1, 0, que es lo que estábamos diciendo acá, y el vector, el valor propio asociado, sería menos 1. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la reflexión es cambiar el sentido del vector sin cambiarle la magnitud. Entonces aquí tenemos los vectores propios y aquí tenemos los valores propios asociados. Veamos ahora la siguiente matriz. Es 1, 0,
0, 0, y esto representa la proyección sobre el eje X. Entonces, ¿qué vectores quedan en la misma recta en donde ellos viven? Entonces, cuando proyectamos sobre el eje X, los vectores que ya están en el eje X quedan iguales. Eso significa que el valor propio asociado sería 1, porque el vector quedaría igual. Entonces, en este caso tenemos 1, 0 con valor propio 1, y los otros vectores que quedan, digamos, viviendo en la misma recta son los que están en el eje Y. Por ejemplo, el vector 0, 1. ¿Qué pasa cuando lo proyectamos sobre el eje E? Se anula la proyección del vector es perpendicular, o sea que se anula, lo que quiere decir que el valor propio asociado es 0. La siguiente matriz es 2, 0, 0, 3, y esto es dilata por 2 horizontal y por 3 vertical. Bueno, entonces por 2 horizontal y por 3 vertical, pues va a pasar algo similar a lo que teníamos acá. Si nosotros tenemos un vector en el eje X, vean que pues verticalmente no se va a ver afectado, porque la componente en Y de este vector sería 0. Y lo mismo para un vector en el eje Y. La componente horizontal sería 0. Entonces otra vez un vector 1, 0. Lo dilatamos horizontalmente por 2, o sea que el valor asociado es 2. Y para el vector 0, 1, verticalmente por 3, el valor propio asociado es 3. Sigamos con 0, 1, 1, 0. Esto es una reflexión en la recta y igual x. Entonces primero la recta y igual x, entonces los vectores que reflejamos respecto a esta recta, aquí tenemos una reflexión respecto al eje Y, eran los que vivían en el eje Y en el eje X los que son perpendiculares. Aquí lo mismo, los que viven en esa recta van a quedar igual, y los que son perpendiculares van a cambiar de sentido. Este se va a ir para acá. O sea que por ejemplo este sería 1, 1. Ese queda igual, entonces el valor propio asociado es 1. Y uno perpendicular a este sería este, que es menos 1, 1. Pues ahí tomando el producto punto con B, sabemos que es perpendicular. Ese cambia de sentido, entonces el valor propio asociado es menos 1. Ahora tenemos una proyección (16/25, 12/25, 12/25 y 9/25, y esto es una proyección sobre el generado por
4/5 y 3/5. Entonces primero encontremos este vector 4/5, 3/5, o por lo menos un múltiplo escalar de él. Por ejemplo, esto por 5 sería 4/3. Pues aquí tenemos 4 unidades y aquí 3 unidades. Entonces, como hacemos proyección, como hicimos los que proyectábamos en el eje X eran los que vivían en el eje X, entonces aquí los que viven en esta misma recta, estos quedan iguales, y los que son perpendiculares, esos al proyectarlos los anularíamos. Entonces el primer vector aquí vive aquí, o sea que se podría hacer 4/3 con valor propio 1, porque queda el vector igual, y menos 3/4, pues uno que sea perpendicular a menos 3/4 sirve, y ese se anula, o sea que tenemos valor propio asociado 0. Bueno, y finalmente tenemos 0, menos 1, 1, 0, y esto es una rotación de pi medios, bueno, en contra de las manecillas del reloj. Entonces vean que si aquí tenemos un vector este vector lo mandamos para acá, y digamos otro vector lo mandamos para acá. Entonces, pensándolo bien, siempre que tengamos un vector y lo movemos pi medios, esos dos vectores siempre van a estar en rectas distintas. Cuando lo rotamos, las rectas en las que ellos viven son perpendiculares, nunca podrían ser la misma. Eso se debe a que en este caso los valores propios asociados son números complejos. Por ejemplo, el primero sería i y el segundo sería menos i, con vectores propios asociados i1 y menos 1i. Entonces estos no tienen forma pues de encontrarlos de una forma geométrica.